Miedo a ganar. Ganar en Wimbledon era de por sí una perspectiva suficientemente tentadora, pero sabía, además, que una victoria allí significaría que no tardaría en proclamarme número uno del mundo por primera vez. La derrota implicaría seguir a remolque de Federer, quizá condenado a no superarle nunca. Pero en aquel partido yo había tomado la delantera y saqué al comienzo del cuarto set con tanta serenidad como podía esperarse en tales circunstancias. Lo cual no era decir mucho, aunque al menos las piernas no me temblaban y la adrenalina seguía ganándole la batalla a los nervios. Perder el tercer set en el tiebreak había sido como recibir un puñetazo, pero aquello ya era agua pasada. Sabía que Federer no podía seguir haciéndome aces cada vez que tuviera el servicio, como había hecho en el tercer set. Antes del partido, había calculado mis posibilidades en un 50% y las cosas no habían cambiado. De todas maneras, había habido una ocasión en que había calculado que mis posibilidades estaban un poco por encima de las suyas y había ganado. Había sido en nuestro primer encuentro en Miami en marzo de 2004, en pista rápida. Yo tenía 17 años y él, con 22, acababa de situarse en el número uno de las clasificaciones mundiales. Y a pesar de todo, lo había derrotado en 2 sets seguidos. Un año después, coincidimos en la final del mismo torneo y en esa ocasión ganó él. Aunque le costó lo suyo. Yo gané los 2 primeros sets, él ganó el tercero en el tiebreak y luego se llevó los 2 restantes. Fue una derrota, es verdad, pero una derrota estimulante. Yo estaba 30 puestos por detrás de él en la clasificación, pero me había mostrado a su altura, de principio a fin. Después de aquello, mi carrera despegó como un cohete, cuando 2 meses y medio más tarde se celebró el Abierto de Francia. Yo estaba ya en el número 5 del mundo. Inmediatamente después de Miami, jugué en Montecarlo, el torneo que inicia la temporada de pistas de tierra batida. Me encanta Montecarlo, tanto el lugar como el torneo. Es el Mediterráneo, está cerca de casa. Las pistas en que jugamos cuelgan sobre el mar a tanta altura que casi imagino que puedo ver Mallorca desde allí. Y las calles están muy limpias. La impresión que me queda de la ciudad es lo ordenado y bien cuidado que está todo. El torneo es uno de mis favoritos, no solo porque allí me siento bien y porque tiene para mí un significado histórico especial, sino también porque tiene tradición, igual que Wimbledon. Hace más de 100 años que se juega el torneo de Montecarlo y lo han ganado muchos grandes nombres del tenis como Bjorn Borg, Ivan Leon, Mats Wilander o Ilie Nastase, y algunos grandes de la historia del tenis español como Manolo Santana y Andrés Grimeno. También mi amigo Carlos Moyá. Yo había estado ausente de Montecarlo el año anterior por culpa de la lesión del pie, pero me dio la impresión de que allí, en la superficie a la que estaba acostumbrado, tenía una oportunidad de ganar mi primer gran torneo de la ATP. Había dejado escapar Miami, pero estaba convencido de que allí la historia no iba a repetirse, ni aún en el caso de que tuviera que enfrentarme otra vez con Federer. No ocurrió porque quedó eliminado en los cuartos de final, y con quien jugué la final fue con el que había sido el último campeón, el argentino Guillermo Coria. Las pistas de tierra batida son ideales para quienes practican un juego defensivo.
También para los jugadores que están en forma. El tenis es un deporte que exige la rapidez del velocista, saber empezar a gran velocidad y la resistencia del corredor de maratón. Te detienes, arrancas, te detienes, arrancas y no dejas de hacerlo durante 2, 3, 4 y a veces hasta 5 horas. Los partidos en tierra batida duran más porque los peloteos son más largos, dado que la bola rebota más alto y está más tiempo en el aire, lo cual significa que cuesta más terminar los puntos y mantener el servicio. El factor aguante tiene más peso aquí que en otras superficies. Los ángulos son más abiertos y hay que cubrir más terreno. Como dice mi preparador físico, Joan Forcades, el juego es más geométrico. Tiene que ganar el punto poco a poco y esperar más que en otras superficies más rápidas para descolocar a tu oponente. Aunque llega el momento en que crees de manera realista que puedes intentar un golpe ganador incontestable. Además, es un deporte en el que necesitas una habilidad que no es común en los juegos de pelota, lo que yo llamo patinar. El tenis te enseña a afianzarte en el suelo poniendo los pies y el tronco en una determinada posición, con objeto de darle a la bola con efectividad, pero en tierra batida, en un elevado porcentaje de golpes, la superficie, blanda y arenosa, se transforma por un momento en una pista de patinaje, y cuando te deslizas sobre ella para alcanzar la bola, todas las reglas habituales se desarticulan. A quien no ha jugado en tierra batida desde pequeño, le cuesta cogerle en tranquillo. No se lo había cogido porque había aprendido a jugar en aquella clase de pista, y como era rápido, estaba en forma y nunca daba una bola por perdida. Sabía que en cuanto adquiriese cierta madurez física y mental, iba a ser muy difícil que me derrotasen en aquella superficie. Gané el primer torneo de la ATP de mi vida precisamente allí, en Monte Carlo, al batir a Coria en la final. Fue un partido extraño, que culminé en 4 sets, pero en el que perdí el tercero 6-0. Entonces empezó una larga racha de partidos en tierra batida de los que salí invicto, venciendo en Barcelona y Roma. Después de Roma llegó el Abierto de Francia, en Roland Garros, el torneo culminante de la temporada de tierra batida, el primer Grand Slam del año. Yo era el número 5 del mundo, pero el favorito para ganar. Estaba a punto de cumplir 19 años. No había jugado allí el año anterior por culpa de la lesión, pero me había escapado para ver el torneo un par de días. Había sido una idea de Carlos Costa y de mi amigo Toots, Jordi Robert, el representante de Nike, que había organizado el viaje. Carlos pensó que sería interesante que me familiarizara con el escenario, que me acostumbrase a él, porque decía que era un torneo que algún día ganaría. Sin embargo, volví más frustrado que impresionado por la visita al grandioso coliseo del tenis francés. No soportaba no jugar. Casi me puse enfermo al ver unos partidos en los que participaban jugadores a los que sabía que podía derrotar. Carlos todavía recuerda el momento en que le dije: el año que viene será mío. El sueño de los sueños siempre había sido Wimbledon, pero sabía que la montaña que tendría que escalar primero era Roland Garros. Si no ganaba en Francia, nunca ganaría en Inglaterra. Sin embargo, fue todo una sorpresa que la prensa deportiva me nombrara favorito para ganar el torneo de 2005. Yo solo había jugado en 2 torneos de Grand Slam hasta entonces, Wimbledon y el US Open, y en ninguno de los 2 había llegado siquiera a cuartos de final. Abrigaba una duda, ciertamente, sobre si sería capaz de respirar a tan alto nivel competitivo. Además, Federer estaba allí y él solo necesitaba Roland Garros para completar su cuenta de 4 Grand Slams.
aunque me esforcé por convencerme a mí mismo de que aquello de considerarme favorito era exagerado y absurdo. Hablaba la parte de mi cerebro condicionada por Tony, otra parte de mí, la que se deja llevar por la furia y la ambición, seguía pensando lo mismo que un año antes, que podía ganar. Pero las expectativas que había despertado repercutieron negativamente sobre mí, creando una carga mental añadida de la que me esforcé por librarme durante las primeras rondas. No percibía esas buenas sensaciones que necesito para convencerme de que voy a ganar y estaba mucho más nervioso que de costumbre. Me sentía más entumecido de lo que debería. Tenía las piernas pesadas, los brazos rígidos y la bola no me salía de la raqueta con la precisión con que debía. Cuando para esto empiezas a tener miedo de perder el control, no juegas con naturalidad y todo se vuelve mucho más complicado. Rivales a los que has derrotado con comodidad semanas antes se vuelven de pronto gigantes. Mi régimen alimenticio tampoco me ayudaba, entonces no me preocupaba tanto como hoy por poner freno a los caprichos, sin saber cómo ni por qué. En París me dio por comer croissants de chocolate. Tony se percató del problema, pero tenía su particular método de abordarlo. Cuando Carlos Costa le dijo, «Por Dios, no le dejes que coma eso», Tony replicó, «No, deja que se atiborre de chocolate. Así aprenderá, le dolerá el estómago y aprenderá». Como de costumbre, fue un método que funcionó. Aprendí por las malas que durante una competición no había que comer nada que costase digerir. A pesar de los nervios y del autoinfligido castigo del chocolate, me la arreglé para salir airoso de las primeras rondas del Abierto de Francia. Francis Roig, mi segundo entrenador, dice que cuando juego al 80% de mi capacidad, soy mejor que los demás, a causa de la ventaja psicológica que tengo sobre ellos. No estoy seguro de que sea siempre cierto, pero quizá sí lo sea en tierra batida. Cuando estoy en forma óptima, tengo cierta mano para transformar rápidamente la defensa en ataque, sorprendiendo e incluso desmoralizando a mi oponente. Pero si no salen golpes ganadores, si todo lo que sé hacer es devolver pelotas y convertirme en una pared humana, entonces lo mejor que puede sucederme es estar en tierra batida. Así, agotando a los rivales mediante este procedimiento, conseguí llegar a la semifinal contra Federer, nuestro primer enfrentamiento en tierra batida. Aquel día cumplí 19 años y la mejor celebración posible, la mejor de mi vida, era ganar, cosa que logré en 4 sets. Lloviznó parte del tiempo y Federer, deseoso de hacerse con su cuarto Grand Slam, quiso convencer al juez de que detuviera el juego. Fue una buena señal. Dijo que la lluvia le molestaba, pero yo sabía que también le molestaba mi juego. El juez no suspendió el encuentro y yo gané. Después tuve que enfrentarme en la final al argentino Mariano Puerta. Los argentinos son como los españoles, expertos en tierra batida, y Puerta jugó mejor que yo durante largos momentos del partido. Yo no dominaba aún el truco de aislarme del entorno y de mis temores. Nunca se consigue por completo. De lo contrario, seríamos humanos. Pero en aquel entonces, la construcción de defensas emocionales para ganar sistemáticamente era todavía un proyecto y los nervios interferían en mis procesos mentales más de lo que harían tiempo después. Lo que no me faltó en aquella final fue energía. Puerta jugaba bien, lo suficiente para ganar en el primer set por 7-5. Pero cuando pienso ahora en aquel partido, lo que me viene a la mente es la sensación de no haberme detenido a respirar en ningún momento. Yo peleaba y corría como si fuera capaz de pelear y correr sin parar durante 2 días. Me excitaba tanto la idea de ganar que en ningún momento sentí el cansancio.
lo cual, a su vez, cansó a Puerta. Yo aguanté, era más constante en los puntos decisivos, y exceptuando el primero, gané los siguientes sets por 6-3, 6-1 y 7-5. En cosa de 6 meses escalé 3 cumbres, ¿a cuál más alta? La Copa Davis, mi primera victoria ATP en Montecarlo y la cumbre más importante, el Abierto de Francia, mi primer Grand Slam. La emoción que sentí fue indescriptible. En el momento de ganar me volví y vi que mi familia se había puesto como loca. Mis padres se abrazaban, mis tíos gritaban, y entonces me di cuenta de que pese a todos los años de trabajo duro que había invertido en ella, aquella victoria no era solo mía. Sin pensarlo siquiera, lo primero que hice nada más dar la mano a Puerta fue correr hacia el gentío, subir las gradas y abrazar a mi familia. A Tony el primero. Mi madrina Marilyn también estaba allí y lloraba. No podía creerlo, me dijo Marilyn después, al recordar su reacción al punto final. Te miré y te vi allí, un campeón hecho y derecho. Y de pronto volví a verte cuando tenías 7 años, delgado, mortalmente serio, entrenando en una pista de Manacor. Yo había pensado algo parecido. Había peleado con mucho tesón y durante mucho tiempo para llegar hasta allí, pero a mi cabeza acudían también imágenes de mi casa y de mi familia. Y aquel día comprendí con más intensidad que ningún otro que por grande que sea la dedicación que le pone, uno nunca gana algo solo. El Abierto de Francia fue mi recompensa y también la de mi familia. También sentí mucho alivio. Al ganar un Grand Slam, me había quitado un peso de encima. Todo lo que ahora me deparaba la vida sería una compensación extra. No es que fuera a cejar en mis ambiciones. Había saboreado la victoria al más alto nivel. Me había gustado y quería más. Y tuve la sensación de que, después de haber ganado un torneo de aquella magnitud, repetir iba a ser menos difícil. Tras ganar el Roland Garros, en mi mente empezó a adquirir forma la idea de que algún día ganaría en Wimbledon. No falta decir que no era aquello lo que pensaba Tony, o al menos no era el mensaje que quiso transmitirme. Con su contundencia habitual, me dijo que, en su opinión, Puerta había jugado mejor que yo, que me había hecho correr mucho más que yo a él, y que si yo había ganado los puntos decisivos, había sido porque había tenido suerte. Ahora alega, aunque sinceramente yo no lo recuerdo, que antes de volver a casa al día siguiente, antes que los demás, me dejó una nota en la que detallaba todos los aspectos de mi juego que yo tenía que corregir si quería tener alguna posibilidad de ganar otra vez un torneo igual de importante. Tenía razón en lo referente a los 2 torneos del Grand Slam que quedaban aquel año. En Wimbledon caía en la segunda ronda, en el US Open en la tercera. Aquellas derrotas me pusieron los pies en la tierra y me dieron la medida del trabajo que me quedaba por hacer si quería evitar que se me considerase solo otro nombre más en la historia de los prodigios de un solo slam u otro español incapaz de adaptarse con éxito a una superficie que no fuera de tierra batida. Después de ganar el Abierto de Francia, el juicio de la mayoría de los expertos era que, aunque tal vez ganase otra vez aquella competición, nunca ganaría ninguno de los otros 3 torneos de Grand Slam, a saber, el de Wimbledon, el US Open y el Open de Australia. Había una historia que respaldaba esta opinión. En los últimos 20 años había habido un campeón español tras otro en Roland Garros, pero que no había conseguido victorias en los otros grandes. En 2005 yo había proseguido la tendencia y reforzado el prejuicio.
Pero solo tenía 19 años e independientemente de lo que me deparase el futuro, había sido un año espectacular. Había ganado un torneo de primera línea en Canadá, el Master de Montreal, derrotando a André Agassi en la final, sin perder un solo set. Y luego, a finales de año, gané el Master de Madrid, un desafío más difícil, si cabe por haber sido en la pista rápida que menos conviene a mi juego, pista dura y de interior. Madrid era, en este sentido, un umbral, un indicio poderosamente estimulante de que estaba capacitado para adaptar mi juego a todas las condiciones. En la final, me recuperé tras 2 sets en contra y gané frente a un rival que tenía un servicio demoledor, Iván Kubikci, cuyo juego encajaba de manera tan natural en la pista de interior como el mío en la tierra batida. En total gané 11 torneos en 2005, tantos como Federer aquel año, y me coloqué en el segundo puesto de la clasificación mundial. Empezaba a ser muy conocido fuera de España y parecía preparado para llevar mi juego a otro nivel. En el año 2006 se anunciaba brillantemente, o eso me figuré, porque después de Madrid la fatalidad se ensañó conmigo. Sufrí otra lesión en el mismo hueso del pie que el año anterior me había impedido jugar toda la temporada de pistas de tierra batida. Solo que esta vez fue una lesión más seria, que de hecho dio lugar al episodio más aterrador de toda mi trayectoria profesional. Sentí el primer aviso en Madrid durante el partido contra Kubikci el 17 de octubre. No hice mucho caso entonces y, acostumbrado a competir con algún dolor físico, seguí jugando. Por la noche empezó a dolerme en serio, pero no quise alarmarme todavía. Pensé que era una consecuencia inevitable de haber jugado un partido muy duro de 5 sets y que al día siguiente se me pasaría. Cuando desperté por la mañana, vi que tenía el pie más hinchado que la noche anterior. Me levanté y comprobé que no lo podía apoyar normalmente. Desistí de acudir al siguiente torneo que tenía que jugar en Suiza y, cojeando mucho, volé directamente a casa para ver a mi médico, Ángel Cotorro. Este no encontró nada particularmente grave y dijo que el hueso sanaría si dejaba pasar un tiempo. En efecto, días después, dejaba de cojear y me fui a la otra cara del mundo, a Shanghái, para participar en el Gran Master del año. No obstante, al poco de ponerme a entrenar reapareció el dolor con tanta intensidad que tuve que retirarme del torneo antes de que empezara. Volví a Mallorca y descansé un par de semanas, incapaz de hacer ninguna clase de ejercicio. Reanudé el entrenamiento, pero al segundo día volví a sentir el ramalazo del dolor y comprendí con un grito de desesperación que no podía continuar.